Hola a todos. ¿Qué tal? Soy yo, su amigo de curiosidades. Y hoy vamos a hablar de algo un poco más intenso de lo habitual. Siempre hablamos de cosas increíbles, ¿verdad? Descubrimientos que nos dejan con la boca abierta, inventos que cambian el mundo para mejor. Pero, ¿qué pasa cuando la curiosidad, esa misma que tanto celebramos, se cruza con la imprudencia? O con la ambición desmedida. Hoy veremos 5 experimentos reales que salieron terriblemente mal. Y cuando digo mal, me refiero a un nivel de UPES. Creo que rompí algo elevado a la enésima potencia. Piénsenlo, la ciencia es como un superpoder. Puede curar enfermedades, llevarnos a la luna, pero como todo gran poder, conlleva una gran responsabilidad. A veces, en la carrera por ser el primero, por descubrir lo imposible, se toman atajos. Se ignoran las señales de advertencia. Y es ahí cuando las cosas se ponen feas, muy feas. Vamos a adentrarnos en historias donde la búsqueda del conocimiento se convirtió en una pesadilla. Prepárense, porque lo que van a escuchar es real, es impactante, y en algunos casos cambió la historia, para mal. Desde desastres que afectaron a todo un continente hasta estudios psicológicos que revelaron la oscuridad que todos llevamos dentro. Esto no es ciencia ficción, esto es lo que sucede cuando los experimentos se escapan de las manos de sus creadores. ¿Listos? Porque esto se va a poner intenso. Imaginen esto. Es el 26 de abril de 1986, en la planta de energía nuclear de Chernóbil, en Ucrania. Los ingenieros tienen planeada una prueba de seguridad, algo que, irónicamente, estaba diseñado para prevenir un accidente. Querían ver si, en caso de un corte de energía, las turbinas del reactor podrían seguir generando suficiente electricidad para mantener los sistemas de enfriamiento funcionando hasta que los generadores diésel de emergencia se activaran. Suena a un plan razonable, ¿verdad? El problema fue que, para hacer la prueba, tuvieron que desactivar varios sistemas de seguridad clave. Fue como intentar probar la bolsa de aire de tu coche mientras conduces con los ojos vendados y sin cinturón de seguridad. Una combinación fatal de fallos de diseño en el reactor y errores humanos garrafales llevó la situación al límite. Los operadores, bajo presión y siguiendo un protocolo deficiente, perdieron el control. El núcleo del reactor se sobrecalentó de forma masiva, provocando una explosión de vapor tan potente que voló la tapa de 2000 toneladas del reactor. Imagínense la fuerza. Esto expuso el núcleo al rojo vivo al aire, desatando un incendio que ardió durante días, lanzando una nube de material radiactivo que se esparciría por toda Europa. No fue solo un accidente, fue el peor desastre nuclear de la historia, un recordatorio aterrador de que jugar con el poder del átomo tiene consecuencias inimaginables. Ahora vamos a un tipo diferente de desastre, uno que no explotó, sino que implosionó dentro de la mente humana. En 1971, un profesor de psicología de la Universidad de Stanford llamado Philip Zimbardo tuvo una idea. Quería saber qué pasaría si ponías a gente buena en un lugar malo. ¿La gente hace al lugar o el lugar hace a la gente? Para averiguarlo, montó una prisión simulada en el sótano del Departamento de Psicología. Reclutó a 24 estudiantes universitarios, todos evaluados como mentalmente sanos y estables, y los dividió al azar. Media Group. Group of young male students lined up for selection. Black and white photo of students being assigned roles. Students in plain clothes being briefed is to distribute equally. La mitad serían guardias y la otra mitad prisioneros. El experimento debía durar 2 semanas. Lo que sucedió después fue escalofriante. En cuestión de horas, los guardias empezaron a mostrar comportamientos sádicos y autoritarios. Humillaban a los prisioneros, los obligaban a hacer flexiones como castigo, les quitaban los colchones. Se metieron en el papel de una manera aterradora. Y los prisioneros, por su parte, se volvieron sumisos, aceptaron el abuso y mostraron signos de estrés emocional extremo y despersonalización.
El experimento se salió de control tan rápido y de forma tan dramática que Zimbardo tuvo que cancelarlo después de solo 6 días. Demostró que las situaciones y los roles que nos asignan pueden anular nuestra personalidad y moralidad de una forma que nadie esperaba. Esta historia es, sinceramente, una de las más oscuras y vergonzosas de la historia médica. Comienza en 1932, en plena Gran Depresión. El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos inició un estudio en Tuskegee, Alabama, para observar la progresión natural de la sífilis no tratada. Reclutaron a 600 hombres afroamericanos, la mayoría pobres y analfabetos. A 399 de ellos, que tenían la enfermedad, les dijeron que estaban recibiendo tratamiento especial gratuito para la mala sangre, un término vago que se usaba para varias dolencias. La realidad es que no les estaban dando ningún tratamiento efectivo en absoluto. Lo verdaderamente terrible es que el estudio continuó durante 40 años. 40 años. Incluso después de que la penicilina se convirtiera en el tratamiento estándar y efectivo para la sífilis en la década de 1940, los investigadores ocultaron deliberadamente esta información a los participantes. Les impidieron activamente buscar tratamiento en otros lugares para no contaminar los resultados de su estudio. Hombres murieron, esposas se contagiaron y niños nacieron con sífilis congénita, todo en nombre de una ciencia que había perdido por completo su brújula moral. Fue una traición devastadora de la confianza entre médico y paciente, que dejó una cicatriz profunda y duradera. Cambiamos de escenario al espacio, un lugar de sueños y exploración. El 28 de enero de 1986, Estados Unidos y el mundo entero estaban pegados a sus televisores. El transbordador espacial Challenger estaba a punto de despegar. Era una misión especial, no solo por sus objetivos científicos, sino porque a bordo iba Christa McAuliffe, una maestra que iba a ser la primera civil en el espacio. Era un momento de orgullo nacional, un símbolo del futuro. La emoción era palpable. Millones de personas, incluyendo muchísimos niños en sus escuelas, observaban el conteo regresivo. 10, 9, 8. El despegue pareció perfecto. El Challenger se elevó majestuosamente hacia el cielo azul de Florida. Pero solo 73 segundos después de despegar, ante la mirada horrorizada del mundo, el transbordador explotó en una bola de fuego y humo. La investigación posterior reveló una verdad terrible. Los ingenieros habían advertido a la NASA que hacía demasiado frío ese día y que unas juntas de goma, llamadas juntas tóricas, en los cohetes propulsores podrían fallar. Pero la presión por cumplir con el calendario de lanzamientos y el exceso de confianza llevaron a los directivos a ignorar esas advertencias. Fue un fallo catastrófico, no solo técnico, sino también de gestión y de cultura, que nos enseñó de la forma más dura que en la carrera espacial no hay lugar para los atajos. Y para nuestro último punto, nos adentramos en el brumoso territorio entre el hecho y la leyenda. La historia cuenta que en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un experimento ultrasecreto en el astillero naval de Filadelfia. El objetivo era increíble: usar una tecnología basada en las teorías de Albert Einstein para hacer que un barco, el USS Eldridge, fuera invisible al radar enemigo. Pero según la leyenda, algo salió terriblemente mal. El experimento no solo hizo que el barco fuera invisible al radar, sino que lo hizo desaparecer visualmente, en un destello de luz verde. La historia se vuelve aún más extraña. Se dice que el barco se teletransportó instantáneamente a Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia, y luego reapareció en Filadelfia. Pero el costo para la tripulación fue horrible. La leyenda habla de marineros que se volvieron locos, otros que quedaron fusionados físicamente con la estructura de metal del barco, y algunos que simplemente se desvanecieron para siempre. Ahora, es importante decir que la Marina de los Estados Unidos ha negado rotundamente que este experimento haya ocurrido, y no hay pruebas concretas que lo respalden.
pero la historia ha perdurado durante décadas, alimentando innumerables teorías de conspiración y convirtiéndose en un cuento con moralejas sobre los peligros desconocidos de jugar con las leyes del universo. Y ahí lo tienen. 5 historias que nos muestran el lado oscuro de la ambición científica. Desde la arrogancia que llevó a una catástrofe nuclear en Chernóbil, hasta la cruel indiferencia del estudio de Tuskegee, pasando por la presión que ignoró las advertencias en la tragedia del Challenger y la inquietante revelación sobre la naturaleza humana en la prisión de Stanford. Incluso la leyenda del experimento Filadelfia nos sirve como una advertencia sobre los límites que quizás no deberíamos cruzar. Son relatos poderosos, ¿no creen? Te hacen pensar. Estos experimentos nos recuerdan que la ciencia, sin ética ni precaución, puede tener consecuencias devastadoras. El conocimiento es una herramienta, y como cualquier herramienta, puede usarse para construir o para destruir. La curiosidad debe ir siempre de la mano de la compasión, y la ambición debe estar anclada en la responsabilidad. Las vidas que se perdieron y se arruinaron en estas historias no fueron en vano si aprendemos la lección. El progreso nunca, jamás, debe lograrse a costa de nuestra humanidad. Espero que este viaje les haya parecido tan fascinante como aleccionador. La ciencia sigue siendo una de las aventuras más grandes de la humanidad, pero estas historias nos obligan a ser humildes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Conoces algún otro experimento que salió mal? ¿Alguna historia que merezca ser contada? Déjalo en los comentarios, me encanta leer sus aportes. Como siempre, gracias por acompañarme en Curiosidades. Nos vemos en el próximo video.